Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la Hora 25, un lugar imaginario para comprender al mundo, un espacio diseñado para calibrarlo. Porque si hay algo que podemos aprender de la historia, es que hay cosas que se siguen pasando, son cíclicas, se repiten. Hace poquito me apasioné por Mesopotamia y empecé a leer un poquitito de la historia del primer libro, de los primeros registros de la escritura cuneiforme que estaban en las tablas de Mesopotamia, y daban cuenta de que en esos tiempos, qué sé yo, 5.000 o 8.000, no sé, quizás el invitado me corrige después, había un énfasis en ese momento de la historia en el Oriente Medio, de bondad, de justicia, de ayudar a los más necesitados, de construir un bienestar armónico, de leyes, de códigos, el código Hammurabi, qué sé yo. Y todo eso nos da cuenta de que desde que tenemos registros físicos de la historia de la humanidad, siempre han habido cosas que se han ido conservando, han ido cambiando, se han ido mezclando, han ido evolucionando, pero siempre aparece como una mirada moral de la vida, de promover una convivencia que traiga prosperidad y continuidad. Y para poder hablar de los aprendizajes de la historia, de los ciudadanos, de la mirada de cómo nos vamos constituyendo en seres activos políticamente también y en nuestro devenir, porque la cultura nosotros la heredamos, pero la cultura la podemos cambiar. Y esa potencialidad que tiene la cultura de decirnos cómo queremos seguir hacia adelante, y la responsabilidad de hacernos cargo de que cómo estamos viviendo ahora es también nuestra responsabilidad, tenemos de invitado a Rodrigo Mayorga. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación para conversar de todos estos temas tan de fondo en el fondo. Sí, pues mira, para que la gente te conozca, ¿nos puedes contar un poquitito de ti? Sí, ¿Por dónde has andado? De todas maneras, yo soy historiador, esa es mi formación de origen, digo yo siempre. Desde la historia y desde la investigación histórica me conecté muy directamente con la educación, tanto como profesor secundario como como historiador. Soy historiador de la educación, esa es como mi primera definición como tal. Y desde ahí me empecé a preguntar mucho por la relación entre la historia como disciplina, la enseñanza de historia y la formación de la ciudadanía. Sobre todo pensando en sociedades modernas, democráticas, como las que habitamos, por supuesto, el día de hoy. Para nosotros los profesores de historia y para muchos como historiadores es un poco un sentido común que la historia ayuda a formar la ciudadanía. De hecho, cuando se creó este ramo nuevo de ciudadanía en las escuelas, como que se asumió que eran los profesores de historia los que tenían que dar ese ramo, como si fuera una relación totalmente directa y automática. Yo creo en eso, pero las creencias siempre es bueno ponerlas a prueba para poder entender un poco qué recibimos y cómo vamos cambiando esas cosas. Y al mismo tiempo, en mis investigaciones históricas me fui dando cuenta que históricamente ese sentido común también había existido. Esa idea de que la historia tenía un sentido de la formación de ciudadanos, en un principio hombres, luego ciudadanos y ciudadanas, pensando en el caso chileno. Y pensando justamente en eso, fui introduciéndome en temas como la conciencia histórica, la pregunta por la manera como nos relacionamos desde el presente con la historia, y eso me llevó a hacer un doctorado finalmente en antropología educacional, que justamente buscaba preguntarse ya no tanto solo por el estudio de la historia, sino que más bien por cómo las personas en el presente, historiadores o no, nos relacionamos con esa historia, con ese pasado, con lo que se dice de ese pasado, con lo que se percibe de ese pasado, con lo que se siente de ese pasado. También, bueno, lo que estábamos hablando de alguna forma con la cultura, los sedimentos históricos como tal. Y me fui a estudiar afuera, volví a Chile a terminar mi tesis sobre educación ciudadana y activismo estudiantil y conciencia histórica. Y estaba terminando mi tesis de escribirla para el 18 de octubre del año 2019. La terminé, lo logré, me doctoré finalmente, pero yo creo que ese fue un momento en que me di cuenta que había muchas herramientas de este mundo académico que podían ponerse a disposición de buscar contribuir a un momento crítico que yo creo que como país estamos viviendo,
un momento histórico crítico en el sentido amplio de la palabra, no es que sea bueno o malo, es un momento de cambio, de transformaciones, un momento que nos desafía históricamente y que nos interroga mucho por nuestra responsabilidad histórica, y desde ahí he empezado a desarrollar otra serie de proyectos a nivel de redes sociales. Tengo una cuenta en Instagram, Rodrigo Mayorga C, donde me dedico justamente a temas de educación política. Dirijo una fundación, Momento Constituyente, que se creó como una organización ciudadana en el contexto del actual proceso constituyente, pero con el fin de entregar una educación que sea cívica, que tenga que ver con conocimiento, ciudadana, que tenga que ver con participación, y democrática, que nos empiece a ayudar a restablecer una serie de diálogos que están tan cerrados a veces. Súper interesante. Entonces, mira, voy a retomar la pregunta que tú mismo señalaste en algún momento de lo que dijiste, que busca indagar sobre cómo nos relacionamos los chilenos con nuestra historia, y intencionando un poquitito más abarcativo. La historia de la dictadura de Pinochet es un trauma, una lesión en la narrativa que finalmente tiende a generar como un hoyo negro, como muchas cosas se van hacia eso. Claro. Pero me gustaría también una mirada más larga también de eso. Entonces, ¿cómo nos relacionamos actualmente los chilenos con nuestra historia y qué debiéramos recordar o qué aprendizajes disponibles estarían desde esa indagatoria? Bueno, primero, claro, yo creo que el tema que tú mencionas de la dictadura como tal, y no lo pienso como una parte de la historia, sino que con esta idea del trauma, que es muy importante. Efectivamente, el trauma de ese momento a nivel social es tan importante, tan radical, tan profundo, que de alguna forma nos impide socialmente relacionarnos con otros momentos de la historia. De hecho, hoy día todavía vemos que el posicionamiento se da muchas veces en torno a lógicas y en torno a patrones que de alguna manera se originan desde ahí, ¿ya? Y eso es bien relevante porque un poco nos demuestra que uno de los pesos de ese momento histórico, de ese proceso histórico, es también un peso de la historia, nos impide conectarnos con otros momentos. Ahora, cuando uno empieza a mirar hacia atrás, yo creo que podemos ir encontrando otra serie de aprendizajes, un acervo, un repositorio de experiencias humanas de personas que habitaron esta tierra, este territorio en particular, y se enfrentaron a momentos similares. Por ejemplo, yo pienso mucho en estos días en 1925. 1925 es un año muy importante porque cuando empieza el año 25, Chile está en un proceso constituyente. Y está en un proceso constituyente producto de que el año anterior había una crisis política que ha terminado incluso con los militares ingresando al Congreso, y esa crisis política ha llevado de alguna forma a intentar resolverla a través de la redacción de un nuevo texto constitucional. Y esa crisis política no surge de que los militares ese día se levantaron y dijeron vamos a entrar al Congreso y hacer sonar nuestros sables, surge de una serie de fracturas sociales que el país estaba viviendo durante las últimas décadas, que tenían que ver con el cambio a nivel de la estructura económica, que tenían que ver con la migración desde el campo a la ciudad, que tenían que ver con el tipo de relación social que se modifica cuando tú tienes a una persona que es distinta a ti cerca, que es muy distinto que cuando esa persona está lejos y yo simplemente la imagino, que tenía que ver con también una élite que había celebrado el centenario, que era otra forma de relacionarse con la historia, un poco pintando a este como un país maravilloso, exitoso, y que eso se contradecía con la experiencia de muchas personas. Ya éramos un oasis hace tanto tiempo. Exactamente, ese mismo punto. Te fijas, uno va viendo cómo las formas de leer la historia también van generando una suerte de significado, pero ese significado se disputa en el presente. Cuando si yo recibo esta idea del oasis o el Chile centenario o lo que sea, o las grandes construcciones de ese Chile, y lo comparo con mi vida cotidiana, la vida de mis cercanos, y me doy cuenta que hay una contradicción, una tensión se empieza a generar ahí, y eventualmente una tensión puede provocar una fractura. Y esas fracturas, creo yo, nos llevan a ese momento constituyente, que es el momento constituyente del 24-25. No es un momento que empieza ahí. Y cuando empieza 1925, los chilenos y las chilenas y las personas que habitan este país están enfrentando una situación como la que estamos enfrentando nosotros hoy día, que es de un orden que se ha derrumbado, un sistema, un orden en el sentido de una serie de formas de
de hacer y de relacionarse políticamente, económicamente, culturalmente, socialmente, que han caído porque ya no están dando respuesta suficiente. Y la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué construimos? Los órdenes se derrumban mucho más rápido de lo que se construye. Y además en democracia, donde la construcción no es de un solo grupo que tiene todo el poder, que es lo que ocurre en una dictadura, es en diálogo, en debate, en conflicto, en luchas de poder también. Entonces, por ejemplo, creo yo que el año 25, que como profesor uno comúnmente habla de se aprobó la Constitución, la nueva Constitución, pero en realidad es un año donde esta pregunta que esos chilenos y chilenas vivieron es un lugar a donde acudir, como chilenos y chilenas que hoy día están viviendo esa pregunta también. Hay mucha gente que suele repetir que la historia es para no cometer los errores del pasado. Yo estoy en absoluto desacuerdo con esa frase. Creo que la historia no nos inmuniza de cometer errores, porque los errores son parte de la existencia humana, de la posibilidad de decidir. Pero sí creo que la historia es un repositorio de experiencias humanas que está ahí a nuestra disposición. Nosotros aprendemos, ahora estamos, y ahí me cambio el gorro al del antropólogo educacional, nosotros estamos aquí aprendiendo juntos, estamos hablando, estamos interactuando en formas en que probablemente yo aprenderé cosas que no sabía antes de entrar a este estudio, tú también, quizás sabremos hacer después cosas que no sabíamos hacer, porque el aprendizaje se da dialógicamente y con otros seres humanos. Pero la historia abre esa posibilidad a todos los seres humanos que han existido, en la medida que podamos encontrar estas formas de comunicarnos con ellos, que son los testimonios, las fuentes, los sedimentos que van quedando del pasado. Y creo que ahí, por ejemplo, hay un lugar al que no hemos acudido lo suficiente en este momento que estamos viviendo hoy día y que nos podría entregar muchas luces, mucha compañía, mucho darnos cuenta de que, mucho ser capaces de enfrentar la incertidumbre, de saber que alguien estuvo frente a incertidumbres similares y tuvo que tomar decisiones, y esas decisiones fueron construyendo lo que hoy día nosotros vemos como el pasado. Bueno, súper interesante. Bueno, siempre recuerdo a Maturana con el tema de los errores, porque los errores siempre son ex post. O sea, nadie honestamente parte haciendo algo para equivocarse. O sea, tendríamos ya algo medio patológico, pero en general, la mayoría de las cosas, a lo menos hay la suficiente creencia de que va a resultar. Claro. Claro. Uno por lo menos dice, ya sé que esta cosa tiene cosas medias grises, qué sé yo, pero creo que va a resultar. Claro. Bueno, cuando no resulta, todo así fue un error. Exactamente. Pero tenemos que equivocarnos primero. Exactamente. Entonces eso es inevitable, no es sacable de la ecuación. De la vida humana, nunca. Me gustaría indagar en ese 1925, la deriva, porque la historia es una deriva. Yo creo que una de las principales dificultades que suponen los cambios de orden, además de las pérdidas del poder, que eso es un capítulo en sí mismo, tiene que ver con la generación de las confianzas necesarias para co-construir. Exacto. ¿Cómo ves estos dos momentos históricos? ¿Qué pasó con la confianza en ese tiempo? ¿Y cómo está la confianza en este tiempo? ¿Y qué podemos aprender de eso? Bueno, yo creo que lo primero que uno puede aprender es que efectivamente la confianza es de lo primero que se pierde, que se rompe y que cuesta mucho construirla, porque finalmente la confianza parte, si bien tiene evidencia, yo confío o no en la gente en base a cierta evidencia, parte de algo muy profundo y muy afectivo, llamémoslo así. Es que incluso intuitivo. Exactamente, exactamente. O sea, hay un punto al final del día donde tú, a propósito de lo que hablábamos, la confianza es una decisión al final del día. Y la decisión, a diferencia de las preguntas con respuesta correcta o incorrecta, es una posibilidad abierta. Como dices tú, yo tomaré decisiones y después ex post sabré le diré a eso que fue un error porque no me llevó a donde yo quería. Pero no es como en un ejercicio matemático donde yo está 2 más 2 y yo puedo decir, si pongo 5 hay un error. Ahí hay un error como tal porque hay una lógica, una suerte de lenguaje o de categorías previas que hacen que eso sea un error. Nos permite simular cómo se va a comportar la realidad con cierta certeza. Lo social no se mueve por esa línea. Porque tiene eso, porque tiene la decisión, porque eso es lo que nos hace ser seres culturales también. Nos permite esa toma de decisiones y nos permite ir creando significado. Ahora, el año 25 fue importante en ese sentido porque
efectivamente la historia nos cuenta que se aprueba esa constitución. Primero es bien interesante porque esa constitución se aprueba luego de un proceso que también fue bastante conflictivo. Tuvo la salida del presidente en un momento, asumieron juntas militares, después las juntas llamaron al presidente de vuelta, además había un grupo dentro de la sociedad civil, de los artesanos, los obreros, que estaba proponiendo también hacer una asamblea constituyente. Finalmente no lograron triunfar o imponer su visión respecto al pacto social y terminó siendo el mismo presidente que había retornado el que de alguna forma organizó la convención que terminó creando esto. Entonces, primero, y es bien relevante ahí, esta idea un poco de que los procesos constituyentes son o debiesen ser sin ruidos, sin problemas, sin tensiones, es algo que quizás podríamos haber mirado para mirar de una forma distinta también este proceso. Yo creo que un tema en este proceso actual, sobre todo a la ciudadanía, que ha pasado mucho, es que la tensión, el conflicto, ha generado, de nuevo, rupturas de confianza, porque de alguna forma veníamos asumiendo que este tipo de cosas se hace ordenadamente, en un lugar alejado, que no estamos viendo, y muchas veces justamente cuando abrimos la tapita de la historia vamos viendo que no, y que eso es más normal de lo que nos parece. No significa que sea bueno o malo, pero significa que a lo mejor yo no tengo que desconfiar de esa situación por el hecho de que el conflicto esté ahí. Nos cuesta mucho relacionarnos con el conflicto en ese sentido. Perdón, me parece interesante lo que tú dices, porque si bien una lectura más templada hubiera previsiblemente decir, bueno, esto va a tener desajustes, se van a pasar varios pueblos, van a haber recriminaciones mutuas, van a haber errores, equívocos, deshonestidades, yo diría, ya, si pasa eso, tranquilo, es normal. Pero no, justamente como los intereses están y los poderes están confrontándose, terminamos metidos en una narrativa de los buenos y los malos de nuevo. Exactamente. Tenemos que superar esa cuestión por alguna vez. Y caemos de nuevo en lo mismo y volvemos a eso. Y te fijas, por ejemplo, cuando fue la inauguración, el primer día de la convención, que fue un día muy tenso, yo me acuerdo de haberlo visto ahí en la tele y estar tenso. Y veíamos este tema de los gritos, de que se interrumpía, de que no partía, de que algunos salían a ver qué estaba pasando afuera. Y yo recuerdo haber tenido el estómago apretado y haberme, como dicho Rodrigo, recuerda que ya haberlo escrito en Instagram, en Twitter, como decir, ojo, esto es lo que vamos a estar viendo, o sea, esto es lo normal, esto es lo que importa, lo que importa no es que exista conflicto, es cómo procesamos ese conflicto. La pregunta es si al final del día logramos resolver ese conflicto de una manera en que fue productiva, no que nunca hayamos tenido conflicto. Y ahora uno mira, claro, la ceremonia de cierre, que fue el ejemplo de una ceremonia perfecta, sin problemas, todo en orden, se siguieron los tiempos. Y claro, y uno tiende a decir, como que no se aprieta la guata y dice como que bueno, que fue así, pero en parte tiene que ver con eso, porque no estamos acostumbrados, porque hemos vivido en un país que ha estado despolitizado, porque hemos vivido en un país donde también nos hemos atomizado socialmente, y como digo, la historia es una muy buena forma de volver a familiarizarse con ese conflicto. Y como te digo, claro, cuando yo estoy viviendo el conflicto, cuando yo estoy ese día 4 de julio del 2021 viendo esta situación conflictiva, el miedo es qué va a pasar, se va a lograr resolver o no. Y eso es un miedo que siempre vamos a tener en el presente, la incertidumbre de lo que viene después. Cuando yo voy a hacer la historia y voy a una persona que vivió eso y que tuvo ese miedo, puedo primero reconocerme ahí, familiarizarme con esa situación, pero también puedo encontrar después cuántas veces sí se resolvió. Y eso me da también, creo yo, una evidencia de la confianza, de la posibilidad de la confianza. Como te digo, la confianza es una decisión. Pero por supuesto, si yo creo que mi evidencia me dice que nunca este conflicto se ha podido resolver, lo más probable es que yo no verá ninguna confianza. Cuando la historia me empieza a demostrar que el conflicto muchas veces no se resuelve, pero muchas veces sí, primero, yo puedo desarrollar una mayor confianza, y segundo, más importante a mi parecer, puedo desarrollar una mayor responsabilidad histórica porque me doy cuenta que el conflicto esa vez no se resolvió, nunca lo hace, por sí solo o porque se le dejó o por arte de magia, se resolvió por seres humanos que dijeron busquemos cuál es la forma, que tomaron decisiones y esos seres humanos de la historia somos nosotros hoy día para mis colegas del futuro.
Yo me lo pienso así, es como, ¿de qué forma lo van a ver mis colegas del futuro, historiadores e historiadoras, cuando miren hacia atrás y vean este momento? Ellos van a tener el mapa completo, pero es muy importante reconocer eso, y eso creo yo que es lo que nos llevamos de la historia. Más que saber qué pasó, más que saber, es un poco esa conexión con esos seres humanos y el reconocernos en esos seres humanos que, siendo muy distintos a cómo somos nosotros hoy día, porque la historia siempre tiene un elemento de cambio, siempre compartirán algo, porque siempre hay elementos de continuidad también. Sí, es interesante lo que tú dices porque de alguna forma en la mayoría de los procesos históricos, desde Mesopotamia hasta acá, siempre han habido algunos elementos constitutivos esenciales que siempre van a estar. El tema de las conveniencias, del poder, el poder económico, quién cuenta la historia, quién la narra. Yo hace tiempo me llegó un documento de la Biblioteca Nacional en el periodo que Chile se estaba separando de España. ¿Ya? Y el tipo decía, y en verdad damos cuenta de que los que quieren llevar a cabo esto no tienen idea de qué viene a continuación de separarse de esta cosa. Hay gente que tiene buenas intenciones, pero que no tienen ni el tiempo ni las competencias, y en verdad no entendemos qué está pasando, pero ya estamos en esta. Cuando justamente llega esa sensación de decir, ya, lo que nos está pasando ha pasado antes. Claro, claro. Siempre ha habido esta sensación de ya ahora qué, va a ser peor, va a ser mejor. Es que claro, como digo, la incertidumbre es una sensación muy humana, es parte de, y como digo, muchas veces hay ciertos discursos que lo que hacen de alguna forma es, y parte del poder que tienen como discurso es justamente que intentan convencernos de que anulan la incertidumbre. Y tiene mucho que ver con discursos que a veces son, bueno, el discurso económico tiene mucho de eso. Y cuando el orden está en pleno, también gusta de está todo ordenado, sí que está todo controlado. Totalmente. Y sin duda alguna la previsión tiene ventajas. Cuando yo sé que algunas cosas van a pasar, cuando existe mayor estabilidad. Mi punto es que nunca deja de existir incertidumbre. Puede que la incertidumbre en algún momento se sienta más o se sienta menos, o sea mayor o sea menor, eso sin duda alguna, pero es imposible eliminar la incertidumbre. Y claro, tenemos estos momentos críticos que son momentos donde el umbral de incertidumbre, uno podría decir, aumenta de forma descomunal. La independencia, siguiendo con la historia más hacia atrás, son otro ejemplo importante de eso. O sea, las independencias de liberales del siglo XIX son saltos al vacío. Son unos saltos al vacío que yo me atrevería a decir, nada más de lo que hemos hecho después de nuestra vida republicana tiene ese nivel de salto al vacío. Porque es un cambio total de lógica, de cómo vamos a convivir conjuntamente, cómo vamos a tomar decisiones conjuntamente, de qué manera lo vamos a hacer. Y por eso también ocurre que cuando uno empieza a rasquetear un poquito más en las independencias de América, por ejemplo, que también los profes, porque a veces tenemos que hacerlo todo más sintético, las explicamos a veces como desde sus elementos comunes, pero son de una diversidad enorme. Uno empieza a mirar las independencias y se da cuenta que, no sé, pues el caso chileno obviamente es muy distinto del norteamericano, desde la forma en cómo se crea, muy distinto al mexicano, que tiene un inicio popular, que luego es sometido y luego tiene un inicio más aristocrático, que en algún momento tiene un rey elegido, uno podría decir, por estos independentistas. Distinto del caso brasilero, donde el rey se viene de Portugal y viene acá y Brasil se independiza de las Cortes de Portugal, pero con el rey portugués dirigiendo al Brasil, y así Uruguay, que se forma producto de la guerra entre Brasil y Argentina. Vamos encontrando que ese momento, que también es un momento crítico muy interesante, como lo es la década del 20, que decíamos hace algunos instantes, te muestra de nuevo eso, esos saltos al vacío, esa necesidad o esa pregunta por el salto al vacío, esa imposibilidad de saber si el salto al vacío te va a llevar al lugar que quieres, al lugar que no quieres o a un lugar que no has siquiera podido imaginar. Y la única certeza de que como no podemos saberlo de antemano, lo único que podemos hacer es equiparnos de la mejor manera posible para estar preparados ante lo que nos depara el futuro y lo que nos depara el mañana. Esa mirada que tú planteas es re interesante porque también da cuenta de un rol que no está llevando eso. Desde mi perspectiva, ya cada uno puede tener que si este gobierno es el director de la orquesta o no, ya eso es otra conversación, pero por ejemplo yo digo,
¿hasta cuándo la cuestión va a ser esto en contra de lo otro? Como esta nueva constitución en contra de la constitución de Pinochet. Si el origen de esta es más puro o espurio que esta otra. Que si esto es más... Ya, esa conversación es legítima, está bien, no hay que sacarla. Claro. No hay que sacarla, sin duda. Pero pero en atención a lo mismo que tú señalas, de que hay aprendizajes históricos, ya hasta las consultorías en transformaciones organizacionales ya tienen buenas prácticas, ya te dan algunos mapas, qué sé yo, desde ahí ya hay algo, tú dices, pues, si el tema es cómo queremos seguir caminando con el riesgo más acotado, nunca igual a cero, sin duda, Claro. Pero cómo podemos ir construyendo una red de sentido y la confianza mínima, porque toda esta cuestión en Chile, desde que yo tengo vida en este país, siempre ha sido estos contra los otros. Exactamente. Que históricamente también siempre ha sido así. Es parte de, conveniencia, y lo es vamos a parte. encontrar. Pero también tenemos que recordar que antes del estallido social, todos los chilenos estábamos hasta acá, de la izquierda a la derecha. Teníamos ya, creo que hasta como un 3% de aprobación a la gestión política de los partidos políticos. Y hoy día todavía ocurre eso, digamos, si uno mira la última elección, es una elección donde viste 5 candidatos con menos del 30%, Sí, eso no lo habíamos visto y es nunca. como este realismo mágico, como si esta cuestión cada día era más como Macondo después del estallido social. Así, y ahora los partidos políticos me quieren vender la solución y ahora vienen a dar declaraciones que les haga caso, que para allá va la cosa, sin recordar que hasta hace poquito nos habían conducido todo esto y que no confiamos nada en ellos. Claro. Así, esto es como un poco surrealista, ¿no? Sí, Como si- sí. Es que yo creo que, bueno, es una pregunta de fondo esa, cómo podemos ir construyendo una red de significado, es un desafío, digamos, que yo creo que supera una sola vida humana sin duda alguna. Pero creo que ahí hay dos cosas. Una tiene que ver con, y que yo creo que desde el tema de la educación ciudadana y la educación histórica es bien importante. Una tiene que ver con el pensamiento crítico de poder también reconocer y visibilizar elementos como, por ejemplo, las relaciones de poder. Porque parte de lo que estamos conversando ahora tiene que ver con relaciones de poder. Finalmente este discurso de los buenos y los malos es un discurso que se da en un contexto de relaciones de poder y de conflicto propiamente tal. Es una herramienta. Yo puedo creerla, puedo no creerla, no sé, no me puedo meter en la cabeza de las personas, pero sin duda alguna tiene una lógica, es una construcción cultural que yo estoy utilizando en un conflicto de poder específico. Y creo que a propósito de estas cosas humanas que uno dice que son medio inevitables, estas dimensiones de la vida humana, creo que el tema del poder es una dimensión inevitable. Creo que nos acompaña como seres humanos desde siempre. Lo que va cambiando es cómo se ejerce, cómo lo controlamos, de qué manera, pero esta idea del poder como un elemento constitutivo del humano y en general de los seres, creo que es un elemento clave. Ahora, ahí la pregunta entonces es, ya que no podemos escapar de eso, ya que vamos a tener que relacionarnos con eso por el hecho de ser seres humanos, ¿cómo podemos visibilizarlo? Para que en el fondo podamos entender que estas narrativas son narrativas construidas por una persona en las cuales yo puedo decidir hacerme parte o decidir construir nuevas narrativas. Pensar otras posibilidades que nos permitan nuevas formas de organizar y administrar el poder. Entonces, creo yo que estos momentos críticos también tienen esa posibilidad, nos entregan esa posibilidad. Esa posibilidad de decir, yo por ejemplo discuto mucho en estos días cuando hablamos de temas de educación en la organización que dirijo y en mis espacios personales, porque unas cosas que me dan mucha rabia es cuando veo a veces acciones, lo que yo llamo comúnmente los miedos infundados y las ilusiones vanas. Para mí un miedo infundado es cuando yo intento presentar un miedo posible, un escenario posible, como un escenario catastrófico seguro. Y la ilusión vana es cuando yo intento presentar un escenario idílico y utópico como un escenario seguro. Justamente esa es una muy buena descripción de los polos fanáticos. Exactamente. Tenemos eso. Entonces tú lo ves ahí que hoy día lo vemos constantemente, por ejemplo, frente a una nueva constitución. Y yo entiendo, de nuevo, que esas son herramientas culturales y políticas. Es una narrativa que tú intentas presentar para qué. Son para estrategias o tácticas. Totalmente, pero que se construyen desde una cosa muy humana, porque en el fondo el punto de fondo no es solamente... no una estrategia del tipo, no sé, pues acarrear a las personas a votar como hacían en el siglo XIX los hacendados. Es una estrategia que busca apelar a la forma en cómo tú concibes el mundo. Y eso tiene dos elementos muy importantes. Primero, tiene sin duda ensucia el debate, porque nos saca de la discusión de fondo, que es
no lo que nos están asegurando, sino que lo incierto y cómo nos enfrentamos a lo incierto. Esos discursos, si te fijas, son absolutos. ¿Vamos a la catástrofe o vamos al paraíso? Pero no hay incertidumbre ahí. Tú decides esto, son discursos de respuesta correcta. Te están diciendo, aquí hay dos alternativas, una es correcta, una es incorrecta, y tienes que hacerlo. Si uno lo llevara esta misma línea de pensamiento a la segunda vuelta con Kast y Boric, en algún momento estaba Será Hermoso, y aquí está, reencauzaremos hacia el orden, y el orden es prosperidad. Exactamente. Entonces, ya, ninguna de las dos. Es que no lo va a hacer. Suman cero, estas dos polos suman cero. Vamos de nuevo al. Exacto. Y yo creo que también dentro de esos polos, como dices tú, existen los fanáticos y existen personas que no son tan fanáticos y que también hay que empezar a revalorizar. Muchas veces tenemos el problema de que valorizamos en nuestro sistema actual mucho más a los fanáticos porque venden más, porque hacen más ruido, y también esas son decisiones que vamos tomando socialmente. Entonces creo yo que ahí hay una posibilidad de empezar a construir sentidos desde esa idea de la incertidumbre. Cuando la pregunta no es aquí hay una respuesta incorrecta y una respuesta correcta, el tema es aquí hay una decisión política y no podemos saber si ese camino o ese camino es realmente el que nos va a llevar al lugar que queremos. Lo que tenemos que hacer es primero decidir por cuál vamos a ir y ahí podremos poner argumentos, evidencias, lo que queramos arriba de la mesa para tomar esa decisión. Luego decidiremos y luego la pregunta es, ok, ¿cómo vamos juntos? ¿Cómo vamos mejor aparejados? ¿Cómo vamos con más herramientas? Porque nos podemos enfrentar a muchas cosas distintas. Vuelvo al 25. Yo pienso al 25 y ahí uno mira hacia adelante y dice, todo lo que vino después fue un tema muy intenso. Tenemos que hacer un breve corte comercial y volvemos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta. Estamos conversando con Rodrigo sobre algunas miradas nuevas, pero antiguas, porque obviamente el mundo deriva y la mayoría de las cosas ha pasado antes, completamente distinto, pero también con algunos elementos, o sea, no completamente distinto, el contexto sin duda era completamente distinto,
pero siempre se conservan algunos elementos constitutivos o las grandes temáticas o los polos de sentido de todo proceso transformacional conservan algunas cosas. Entonces quería invitar a Rodrigo a ver cómo estamos preguntándonos sobre este proceso para ver si andamos haciendo buenas preguntas o malas preguntas o si podemos tener o proponer algunas mejores preguntas para el proceso constituyente actual. Sí. Yo creo que hay de las dos, Yo creo que hay algunas preguntas que son todavía, como tú decías, siguen ciertas narrativas clásicas, ellos contra nosotros, que tienen mucho que ver con estas preguntas por qué es lo que va a impedir que ellos pasen por sobre nosotros, independiente de quién sea ellos. Es la hipermetáfora de la guerra. Exactamente. Estamos viviendo una guerra constitucional. Exactamente. Que de partida es una pésima hipermetáfora. O sea, esa cuestión habría que dispararle, siguiendo la metáfora de la guerra, disparémosle eso. Exacto, eso debería ser el otro. No una persona, sino que un discurso. Yo creo que sí. Ahí hay muchas de esas preguntas que están circulando hoy día y que tienen que ver con el tema de la confianza, que tienen que ver con el tema de cómo nos protegemos. Y que incluso si logramos cerrarla constitucionalmente como discusión, es una discusión abierta. Nuevamente, la pregunta es por las herramientas. Creo yo que la pregunta que nos tenemos que hacer también ante esta, una de las preguntas equivocadas, pregunta correcta, como decías tú, yo creo que mucha gente hoy día se pregunta si esta nueva constitución es la correcta para Chile o no para Chile. Yo creo que es una pregunta incorrecta o una pregunta equivocada, porque de nuevo, no tenemos cómo saberlo, porque no podemos saber qué va a venir después. Creo que la pregunta es, o debiera ser más bien, si nos entrega herramientas para enfrentar esas problemáticas ante lo que viene hacia adelante y también herramientas que nos permitan enfrentar problemáticas que quizá hoy día no estamos viendo y que en 10 años más, 20 años más podemos decir, oye, era evidente. Lo mismo que uno piensa hoy día con la crisis del 2019, cuando uno mira hacia atrás, uno dice, vaya, ese famoso no lo vimos venir, que de alguna forma mucho, yo creo que nos identifica en el sentido de decir, claro, no pensamos que esto tenía el nivel de profundidad, no pensamos que esto iba a llegar a donde llegó, nada hacía presagiar, cuando en realidad cuando uno mira en perspectiva, había mucho que lo hacía presagiar. Y lo mismo nos pasa cuando vamos hacia el 25, hacia la independencia, hacia todos estos momentos críticos. Entonces creo que esa es una pregunta que ojalá nos pudiéramos hacer, porque tiene que ver con las herramientas y saber con qué herramientas contamos es fundamental para, llegado el momento, poder hacer buen uso de ellas. De herramientas y recursos en amplio, pienso yo. Exacto. Porque, yo soy de la tesis de que todo este problema es cultural. Es profundamente cultural, con su expresión política, su expresión económica, todo lo que tú puedas distinguir, pero hay a la base algo cultural idiosincrático. La pregunta, por ejemplo, a mí buenas preguntas, primero es decir, hay que ver esta cuestión en dinámica y no en foto, claro. Porque aquí parece que si gana el apruebo será hermoso y si gana el rechazo será hermoso de otra forma. Claro, ¿cachai? Claro. Aquí como que no hay mucho término medio. Claro. Y que para el apruebo es la vía regia y el rechazo es la otra vía regia, esto igual. Entonces, a ver, primeramente, algunas preguntas que yo me hago. ¿Tenemos las competencias, o sea, por lo menos tenemos la confianza básica suficiente para quienes van a conducir este proceso? Esa es una tremenda pregunta. Yo cuando he hecho gestión del cambio en empresas, una de las más lesionadas de las variables es lo que la gente cree que si los que van a conducir el cambio tienen las competencias para liderarlo o conducirlo. Lo que se está proponiendo tiene un asidero real idiosincrático cultural o está básicamente una cosa que decía Maturana, que decía no todas las posturas ni posiciones nos permiten llegar a todos los lugares. Claro. ¿Cachai? Porque tú decís, bueno, para llegar a ser Noruega, este lugar en el que estamos no es conducente a eso. Y quien me quiera decir eso, decir ya, desde aquí donde estamos, yo no le veo posibilidad a eso. Le veo otras posibilidades, sin duda que sí, pero esa de aquí para allá, no, por muchas cosas. Entonces hay que también incorporar esas variables en la reflexión porque el proceso no termina. Claro. Un proceso nunca termina, de hecho. Bueno, yo creo que ahí hay un punto clave. O sea, primero hay que empezar a ver esto como un punto de partida, no nunca como un punto de llegada. Yo creo que ahí ha habido un error
en la forma en cómo esto se ha concebido a nivel del discurso público. Que siempre es como que este es el hito fundamental. Aquí llegas. Este es el hito fundamental. Y la nunca ha batalla, existido un hito fundamental. No, siempre son lógico, eso, exactamente. una deriva histórica. Es una deriva, hay hitos que son más importantes, pero de todas maneras son, cualquier llegada es una partida. Y eso es clave al momento de verlo históricamente. Y cambiar esa perspectiva es súper importante. Es bien agotador también, porque uno en algún momento dice la llegada de alguna forma nos da cierta lógica de que vamos a llegar finalmente a un lugar en que vamos a poder descansar. Pero no es así. No es así. Eso es teleológico, tiene otras lógicas, pero en la vida humana eso no ocurre hasta que uno deja este mundo. Entonces, creo que ahí hay un tema clave. Y el otro tema importante que tiene que ver con esto de la idiosincrasia, que yo creo que es un tema que hay que introducir, pero que también se introduce a veces en maneras que a mí no me convencen mucho. ¿En qué sentido lo digo? De nuevo, en la lógica, como decías tú muy bien, de foto en vez de dinámica. Porque finalmente, ¿qué es la idiosincrasia? La idiosincrasia es la cultura. ¿Y qué es la cultura a nivel colectivo? Tiene que ver con algo que hemos aprendido. Son formas de hacer, de comportarnos, de relacionarnos que nosotros hemos aprendido de otros y que además se refuerzan a nivel colectivo porque las vemos repetidas en otras personas. Es un poco lo mismo que nuestras propias formas de funcionar, que son más o menos automáticas de alguna manera. Ahora, la cultura es real, la cultura existe. No es como una cosa que uno diga, yo lo puedo cambiar así, o igual que la forma en que yo he aprendido y la forma en que yo me comporto. Pero se puede cambiar, pero requiere un proceso de aprendizaje. Y ahí volvemos al tema de que cultura, comunicación y aprendizaje son tres cosas que son lo mismo de alguna manera o van muy de la mano. Entonces, con la idiosincrasia, yo creo que ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es justamente, ok, si esta es el acervo cultural nuestro, si esta es la forma en cómo esta comunidad o estas comunidades que conviven en esta estructura política que es el Estado, hemos aprendido a comportarnos y estamos acostumbrados a comportarnos y acudimos a ese comportamiento de manera casi automática, producto de que lo hemos ido aprendiendo. Y yo quiero llegar allá, a ese lugar que decías tú, como ese lugar, Noruega, porque no creo que caemos en eso, pero quiero llegar a ser otro tipo de comunidad. Y ese otro tipo de comunidad implica aprender una serie de otras cosas. Perdón, porque, ¿qué aprendo? Por ejemplo, es distinto si yo te pregunto qué país te gustaría ser. Es distinto que si yo te cambio la pregunta y te digo qué país podrías ser. Esas dos preguntas que se confunden o se usan a conveniencia, yo creo que la buena pregunta es qué país podemos llegar a ser. Porque eso nos conecta con una deriva histórica, nos obliga a mirar nuestros recursos, nuestras posibilidades, nuestras herramientas, nuestras limitantes, nuestras restricciones, nuestros habilitadores. Entonces dice, es que yo como soy psicólogo, a veces la gente como, ya, pero ¿qué quieres hacer tú con esto? Digo, no creo que sea una buena pregunta, porque eso te conecta con el deseo. Claro, exactamente. Ya, ¿qué es lo que puedes hacer? O al menos que la pregunta del deseo te lleve luego a la pregunta del puede. Que lo calibres después. Claro, como decir, ok. Apunto la luna para llegar hacia allá, pero ¿cómo llego hacia allá? ¿Y cuánto tiempo toma llegar hacia allá? Y de nuevo aquí vemos... nuevamente tenemos el caso de la independencia, que uno podría decir, si uno mira idiosincráticamente a nivel de la sociedad, de esas sociedades de antiguo régimen, uno podría decir, no habían recursos para nada para hacer una cosa de ese tipo y pensar que esto iba a llevar a un Estado democrático moderno. Hoy día hemos llegado a eso, pero claramente eso no ocurrió en 5 años, no ocurrió en 10 años, en algunos lados demoró décadas o 50, 100 años. Y ahí también tuvo efectos negativos también, en mucha gente también, porque también, yo digo, por ejemplo, ya cuando nos quieren proponer un camino, todos los chilenos que vamos a ir en ese proceso, porque ganó mi opción o perdió, van a haber costos. Sí. Eso es inevitable. Siempre. Ahora, la lógica de los buenos y los malos y que tiene que para motivar no puedo ponerle grises, sino que tiene que ser blanco perfecto, o para asustar tiene que ser negro perfecto. Entonces, sería bueno que también convengamos que desestabilizar mucho más allá de nuestras posibilidades nos lleva hacia algo más caótico, y ahí es donde se empieza a morir gente, se acaban los recursos, los hospitales en vez de ir para adelante van para atrás. Todas esas cosas, yo creo que a veces digo, los académicos también debieran tener una mirada gris de las cosas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que en el fondo la lógica de lo gris es lo necesario en estos momentos, porque en el fondo
de nuevo, de alguna manera los momentos críticos nos impulsan a esto. O sea, cuando llegamos a un momento en que las respuestas que le estábamos dando a el vértigo histórico, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, uno vuelve a octubre del 2019 y octubre del 2019. O sea, hay gente que lo demoniza, hay gente que lo romantiza, pero yo creo que, de nuevo, si vamos a lo gris, concretamente es un país en crisis. Es un país donde los sistemas, las formas de actuar, las instituciones no han logrado dar respuesta a tal punto que entramos en la anomia y en el caos y en el fuego de alguna forma. Y el caos, la anomia, el fuego pueden ser productivos, eso la historia lo ha visto muchas veces, pero el hecho de que sean productivos en el sentido de que generan algo nuevo no debe llevarnos a romantizar el fuego o a decir el fuego es la forma en la cual queremos vivir o tenemos que vivir. Entonces, la necesidad del gris ahí es fundamental, pero también, como dices tú, la necesidad de reconocer que estamos partiendo de un momento en que nos hemos quedado sin respuesta. Y como nos hemos quedado sin respuesta, llega el momento de empezar a buscar respuesta, sabiendo que la incertidumbre igual está ahí. Y sabiendo que, y ahí yo creo que un tema, algo a lo que creo que nos hace muy mal de estos discursos absolutos, es justamente que impide la posibilidad de la duda o la posibilidad del error, la posibilidad de decir o de enmendar, como decir, como yo aquí se está presentando un camino único, perfecto, como dices tú, que nos lleva a un lado, la vía regia por un lado o para otra. No, cuando en realidad es más bien, no, aquí no hay un camino. Nosotros vamos a empezar a caminar hacia esa dirección y si somos una comunidad responsable, vamos a estar atentos a las señales en el camino para decidir si en algún momento nosotros tenemos que enmendar, partir hacia otro lado o no. Yo, mis alumnos, me acuerdo en colegio, cuando hablábamos de la época del Paleolítico del nomadismo, yo les decía, finalmente el punto fundamental cuando el hombre pasa de ser nómada del ser humano, de ser nómade a ser transhumante y eventualmente sedentario, tiene que ver con esta idea de poder controlar un elemento tan básico para la subsistencia como es la alimentación. Porque hasta entonces los grupos nómades llegaban a un lugar, utilizaban los recursos de ese lugar y luego venía una pregunta, ¿y ahora dónde? No podían quedarse en el lugar donde estaban porque ya habían acabado con los recursos. Y luego tenían que partir hacia un lugar y tenían señales, habían aprendido cosas, eventualmente eso los lleva a establecer circuitos, pero durante miles de años, estamos hablando de existencias que van mucho más allá de nuestra pequeña sociedad, por ejemplo. Hablando de la humanidad. De la humanidad, o sea, de lo que nosotros a veces pensamos en nuestra civilización occidental durante todo ese tiempo, esa decisión, vamos hacia allá o vamos hacia allá, podía significar el fin de tu clan. Y por lo tanto, un clan que siguiendo las señales que encontraba partía hacia allá y si en el camino no desatendía otras señales y seguía porque había que seguir y seguir y seguir, eventualmente era un clan que desaparecía. Sí, me gusta ese contexto de pensamiento porque yo siempre he dicho, falta pensamiento adaptativo. Totalmente. Que es el que mira las señales nomás. Que es un poco más de esa que no es la inteligencia política, no es la inteligencia económica, pero se puede nutrir de eso. Exacto. Pero yo me imagino en esa época como ya, aquí estamos, somos los que somos, esta es la cuestión, ¿qué hacemos? ¿Cachai? Y te llama a mirar una historia corta, porque en esos momentos no habían anales de la historia que uno pudiera consultar, era historia en presente, y no mucho más allá de tus hijos, tus nietos, porque como decía alguien, más allá de tu bisnieto ya es una entelequia, ya sabes, porque ya nadie se puede emocionar con tu tataranieto, o sea, ya es demasiado lejos. Pero te invita a decir, primero evaluemos lo más templado que podamos, lo que está sucediendo, hasta dónde vemos. Claro. Ahora, lo que pasa es que ahí yo creo que, bueno, tú lo introducías hace un rato, que yo creo que en el caso del clan, llamémoslo así, la subsistencia es lo que están buscando todos. Hoy día vivimos en una sociedad donde la subsistencia es una de las necesidades dentro de muchas más. En la primera es básica, pero luego hay muchas otras necesidades suntuarias que tienen de nuevo que ver con el poder y todo eso. Entonces ahí viene esa pregunta de la democracia, porque hoy día, claro, probablemente pueda haber 2 caminos, o 3 caminos, o 10 caminos, de lo mismo, en los cuales de los 10 caminos haya 8 o 9 que vamos a seguir subsistiendo. Dado cómo hemos creado el mundo a nuestro alrededor. Pero, como tú bien decías hace un rato, claro,
ese camino va a tener más costos para este grupo, y ese camino va a tener más costos para el otro grupo, y ese camino va a tener más beneficios para un grupo, y ese otro para otro grupo. Entonces ahí es donde el tema de nuevo de los conflictos de poder se vuelve una situación muy compleja, y donde viene esa pregunta que yo te decía a propósito de estos discursos del miedo y de la ilusión vana. ¿Cuánto yo estoy sacrificando del bien común por lograr mis objetivos personales? Entonces, cuando yo digo hoy día, cuando uno ve, por ejemplo, un actor político que difunde una mentira o difunde un escenario catastrófico potencialmente existente como algo absolutamente seguro, lo que esa persona hace, evidentemente, es ganar puntos o lograr mover la aguja hacia su camino, pero en el proceso daña la confianza, genera tensión, porque claramente cuando a mí me daña dice... el tejido social. Daña el tejido social. Entonces, claro, a lo mejor va a lograr que ese grupo se vaya, que el grupo se vaya por el camino que más le conviene, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo? Y ahí creo yo que, de nuevo, lo hemos conversado hoy día en más de un momento, siempre van a haber costos. Y siempre eso tampoco podemos evitarlo como tal, pero creo que hay una pregunta de visibilizarlo, de aquilatarlos y de poder decidir conscientemente cuáles son los costos que queremos asumir y cuáles no. Es súper importante. En gestión del cambio, usualmente uno se ve enfrentado a tomar una decisión en las comunicaciones. O te vendo como la última chupada del mate, de que esto va a ser la solución de todos los problemas y que con este sistema nunca más vas a preocuparte de nada, se va a hacer todo más eficaz, más eficiente, va a tener calidad de vida, aquí esta cuestión se va a automatizar los tiempos, los costos, o decirle, mira, en realidad algo de eso va a haber, pero probablemente tendremos que despedir a un par de personas, gente va a quedar obsoleta, se va a perder el poder y antes el que tomamos decisión, después no va a tomar ninguna decisión. Este que antes era muy importante va a pasar a relevante y vamos a tener que disminuir en un 20% la votación. Ya, obviamente la segunda puerta es menos motivante. Totalmente. Y genera mucho más resistencia. Pero yo personalmente digo, mire, ¿sabe qué? Si a usted le resulta con la segunda puerta, la gente lo va a respetar. Exacto. Lo va a respetar, porque si no, además de eso, va a sentir que usted es un desgraciado y que lo engañó y que le mintió durante todo el proceso. Es que yo creo que ahí está el punto, y el punto con la mentira o la sinceridad, porque también ese punto supone una suerte de posicionarse en un nivel distinto de los otros, como los otros no pueden saber la verdad o lo que puede pasar, porque si lo saben no van a estar dispuestos a hacerlo. Yo lo sé y estoy dispuesto a hacerlo, pero se lo oscurezco al otro, se lo tapo al otro. Y eso ocurre mucho a nivel de los votantes, a nivel de la ciudadanía. Ocurre mucho no porque los grupos de poder muchas veces lo hacen. Las lógicas electorales. Totalmente. La lógica, como te digo, es mucho más fácil llevar a la gente a votar, dirá alguien, porque apelando a un miedo o apelando a una ilusión, que apelando a la responsabilidad o apelando... Pero eso es más fácil de nuevo, en la medida que hemos construido sistemas, nos hemos aprendido que esa es también la forma. Obviamente que si no damos la posibilidad de... yo siempre digo, la participación ciudadana, por ejemplo, es un tema que uno puede aprender cosas, elementos, conceptos en una sala, en muchos lugares, pero se aprende realmente en el proceso de hacerlo. Y eso implica que tú tienes que hacerlo sin saberlo todavía, y eso implica que eso lo va a hacer más complejo, lo va a hacer más difícil, lo va a hacer a veces menos beneficioso a corto plazo, pero es el camino inevitable. Es la opción que tenemos si creemos que la participación es un elemento que es productivo porque introduce más voces. Ahora, ahí entramos una postura política. Hay gente que no cree eso, que cree que en realidad las decisiones mejor que las tomen unos poquitos que saben, que entienden, y que el resto, mire, sí. Eso ha sido siempre así, ha existido ese discurso, pero bueno, no es la postura política que yo comparto definitivamente. Yo siento que mucho de esto tiene que ver con la honestidad y la deshonestidad. Porque en la medida que yo estoy conversando con distintas audiencias, con una comunicación instrumentalizada para un fin, obviamente el análisis que yo hago de mi discurso y de mi narrativa obedece a conveniencias, no a transparencias, porque las transparencias me quitan motivación y adherencia. Entonces a veces terminamos hablando de cosas que no son y que en verdad yo sé que no son, pero es mejor que tú las creas. Claro. Por ejemplo, para mí me ha dado vuelta este tema de la democracia, porque finalmente tú dices, claro, el gobierno del pueblo, del demos, qué sé yo,
Pero tú dices, ya, pero es que la verdad que toda la historia del trabajo ha demostrado que es necesario la especialización de las cosas porque nadie tiene todo el tiempo del mundo para participar de todas las cosas. Entonces dice, bueno, entonces el camino es que todos votemos para todas las cosas o que los partidos políticos, los representantes. En el papel pareciera ser más sensato el partido político, porque si no tendríamos que estar informándonos de todas las cosas todos los tiempos, sobre todas las materias, para votar todo. Y eso yo creo que es inconducente, claro. Porque además a no todos les interesa, no todos tienen tiempo, la verdad que tienen otras preocupaciones, qué sé yo. Entonces llegamos un poquitito a la lógica del partido político, que justamente estaba por el piso, porque se destruyó a sí mismo. Claro. O sea, ya no representaba a los que hacía como si representara. Claro. Otras cosas sí las representaba y tiene que representar a alguien o si no, no está ahí. Claro. Eso es claro, por descarte. Pero también digo, yo soy de la postura de que seamos honestos, de que cualquier camino tiene problemas y que en verdad vamos aquí, como usualmente pasa, todo proceso de transformación para la prueba y el rechazo. Bueno, el rechazo yo creo que tiene otro tipo de problemas que tiene que ver con con tratar de seguir metiendo el cuadrado en la figura del círculo, de insistir torpemente, porque no tienen ganas de que esta cosa coincida. Y por el otro lado, es decir, usualmente son siempre los más pobres los que terminan pagando todos los proyectos políticos, mientras más complejos son, los pobres los pagan más. Entonces yo digo, claro, qué poco glamoroso este escenario que tú me planteas, pero creo que al final del día vaya a agradecer de que te lo hayamos dicho y no te hayamos tratado como un relativo incompetente. Exactamente, porque es lo que permite reconocer la agencia de un conciudadano. O sea, si yo digo, te voy a esconder esto para que tú actúes de la forma que yo creo que vas a actuar si te lo escondo, porque entonces eso significa que creo que si no te lo escondo vas a actuar de otra forma que no nos conviene. Entonces, exacto. Eso es una posición automáticamente de reconocerse como distinto y como que yo fuera superior. Claro. Y creo que eso efectivamente, cuando hablamos del tema que decías tú, como de la democracia, de esta idea de cómo poder pensar la dimensión política como una dimensión colectiva, esa actitud tensiona la democracia, esa actitud erosiona la democracia, esa actitud creo yo es responsable enormemente de mucho de este descrédito de los elementos de la democracia representativa. La democracia representativa surge frente a un problema que es, queremos llevar este modelo a una lógica que es demasiado masiva para que podamos hacer lo que hacían los griegos, que iban todos a votar a la plaza. Los griegos buscaron, la ciudad de Estado griega, lograron una forma. Le entregaban un óvulo, todos tenían por ir a votar, recibían un pago, eso permitía que pudieran dejar el trabajo ese día. Pero claro, era un sistema que funcionaba para grupos muy pequeños. La democracia representativa se crea pensando en grupos más amplios, pero de nuevo se erosiona con este tipo de actitudes. Y eso al mismo tiempo implica que también podemos estar abiertos a pensar nuevas formas de democracia, nuevas formas de operacionalizar la democracia. Creo yo que obviamente hay que pensarla bien, con tiempo, viendo los cambios, viendo las condiciones, y etcétera, pero tampoco cerraría esa puerta como tal. Pero creo que sobre todo el tema de la transparencia es clave si el compromiso que tenemos con la democracia es cierto. Si no, estamos hablando de otro tipo de sistemas políticos, donde son unos los que lideran y otros los que siguen. Los engañados que creen que también lideran. Exactamente. Oye, Rodrigo, se nos acabó el tiempo. Muy interesante, muy entretenida la conversación. Quizás te podamos invitar de nuevo para conversar sobre la historia del ser humano, que hay muchas cosas muy interesantes, como tú decís. Oye, para comprender lo que nos está pasando, la historia da cuenta de mucho, porque también habla del ser que somos. Exactamente. Y cómo las culturas han dado distintas respuestas y cuáles han sido los precios que han tenido que pagar por una o por la otra. Exactamente. Más allá de todo, en este momento de la historia tenemos incertidumbre, pero creo que hemos solucionado muchísimas cosas. Totalmente. Antes había un par de años secos y se moría todo el clan. Claro. Fin de las transmisiones. Exactamente. O siguiendo a estas ovejas que nos comíamos, fuimos a la cueva del lobo, nos comieron el lobo. Exactamente. Y se acabó el fin del juego Game Over del clan. Claro. Así que muchísimas gracias por la conversación, muy interesante, muy entretenida también para mí. Así que te invitamos próximamente para seguir conversando. Feliz. Muchísimas gracias también por este espacio que yo creo que nos hace falta y bien también esto de poder sentarse, parar, conversar, que todo sea menos inmediato y que tenga que hacerse en 15 segundos. Una hora es siempre un buen tiempo para debatir. Muchas gracias, los dejo invitados a que nos sigan, suscríbanse al canal de YouTube La Hora 25 Chile. Buenas noches a todos, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias.